noches, hoy es viernes 18 de noviembre del 2022. Bienvenidos a las noticias Ustan News. Quien los saluda, Paula Medina. Comenzamos con la noticia que ha acaparado la atención en los últimos días. En estudio, Camila Fuentes nos amplía más de esta información. Hola Paula, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Básicamente la sociedad de responsabilidad limitada acá en Colombia está regulada por el Código de Comercio a partir del artículo 353 hasta el 372 del mismo. Es así como estos artículos nos indican que este tipo de sociedad se caracteriza por ser una sociedad de personas y tal como su nombre lo indica, la responsabilidad de los socios es limitada al monto de sus aportes, es decir, de que todos no corresponden solidaria e ilimitadamente con su patrimonio en la empresa. La razón social de este tipo de sociedades se caracteriza porque debe tener acompañada dentro de su razón las siglas LTDA, como lo dispone el artículo 357 del Código de Comercio. Esta sigla es tan importante que si no aparece en los estatutos o los documentos legales, la responsabilidad de los socios deja de ser limitada a ser solidaria e ilimitada. Un aspecto que tenemos que tener en cuenta es de que este tipo de empresas deben ser constituidas mediante una escritura pública y pueden contar con un mínimo de 2 socios hasta un máximo de 25. Para entender más esta información, tenemos un reportaje de nuestro compañero Javier Perdomo. Vamos contigo, Javier, te escuchamos. Buenas noches, Paula, y buenas noches, televidentes. Bien, en cuanto a las características de la sociedad de responsabilidad limitada, tenemos: en cuanto al número de socios, en una sociedad de responsabilidad limitada solo podrán haber máximo 25 socios. En cuanto a la responsabilidad de los socios, esta debe ser solidaria entre ellas y limitada, es decir, que los socios no responden ante las deudas con su patrimonio personal. Este importante tema se tocará pues en la siguiente intervención. En cuanto a la revisión de los documentos, todos los socios tienen derecho a examinar todos los documentos de la sociedad limitada, ya sea de contabilidad, libros de registro de socios y de actas, etc. En cuanto a la constitución, estas mediante estatutos y escritura pública firmadas ante un notario y presentados posteriormente en el registro mercantil. Será necesario detallar las aportaciones que realiza cada socio y el porcentaje de capital social que le corresponde pues por supuesto a cada uno. Y pues estas son, digamos, como las características fundamentales para la sociedad de responsabilidad limitada. Continuando con la programación, me confirman que hay noticias de última hora. Por favor, Javier, ¿qué se sabe de la responsabilidad de la sociedad ilimitada? Bien, en cuanto a la responsabilidad de la sociedad limitada, como ya lo habíamos señalado, la responsabilidad de los socios de la sociedad limitada es hasta el límite de sus aportes, esto según el artículo 353 del Código de Comercio. Por otra parte, el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo señala que la sociedad limitada, al ser una sociedad de personas, está sujeta a la regla respecto a las obligaciones laborales que adquiera pues dicha sociedad. Muchas gracias, Javi, por ampliarnos con las noticias más relevantes de las últimas horas. Ahora, en nuestro bloque internacional, Camila Fuentes nos informa en cuanto a la capital. Hola Paula, claro que sí, me encuentro acá desde la ciudad de Bogotá realizando un pequeño reportaje acerca del capital que se tiene que tener en cuenta al momento de constituir una empresa por sociedad de responsabilidad limitada. En este tipo de empresas el capital se divide por partes iguales entre los titulares o los socios de esta responsabilidad limitada. Al ser de este tipo de sociedad, los accionistas solo son responsables por la cantidad aportada individualmente a la empresa, sin poner en riesgo su capital o sus bienes personales íntegros. Asimismo, no hay plazo para suscribir o pagar capital como si lo hay en las diferentes sociedades, tales como es en la sociedad anónima. Sin embargo, según el artículo 355 del Código de Comercio, existen diferentes sanciones por el no pago del total de los aportes en la sociedad de la responsabilidad limitada, pues cuando se compruebe que los aportes no han sido pagados completamente y de manera íntegra, la superintendencia deberá exigir, bajo apremio de diferentes multas o sanciones hasta de 150 millones de pesos, que tales aportes sean cubiertos. O de otra manera se podrá ordenar la disolución completa de la sociedad sin perjuicio de que la responsabilidad de los socios se deduzca como en una sociedad colectiva. En otras noticias, ¿sabía usted que la reserva legal es una especie de fondo de ahorro que las empresas o sociedades están obligadas a constituir bajo un mandato legal con el fin de proteger sus patrimonios
frente a eventuales pérdidas? Para hablar más de este tema y ampliar más la información, se encuentra nuestro compañero Camilo Júnior. Adelante. Muchísimas gracias, Paula. Y continuando con estas noticias, vamos a ver una pregunta que es muy recurrida con nosotros y es cómo construir una sociedad limitada, ¿vale? Bueno, inicialmente esta se deberá realizarse a través de una escritura pública ante un notario público posteriormente. Este también deberá inscribirse en el registro mercantil para que tenga validez y surta efectos ante terceros. También es muy importante resaltar que debe ser acorde a todas las normas dichas en el Código de Comercio. Las sociedades limitadas en Colombia tendrán que llevar un libro de registro de socios en donde se registrará en la Cámara de Comercio y en donde en este libro se deberá anotar tanto lo que es el nombre, nacionalidad, domicilio y documento de identificación, además pues también del número de cuotas de cada uno que posea cada uno de los socios. Asimismo, también se deberá anotar todo lo que esté relacionado con embargos, gravámenes y sesiones realizadas. Por otra parte, hay un tema muy importante que nos han comentado demasiado y es qué pasa cuando un socio muere. Pues hay tres escenarios que se pueden ver cuando un socio muere y el primero es que si por estatuto se estableció la prohibición de continuar la sociedad con personas extrañas, la sociedad tendrá que disolverse y liquidarse y la parte que le corresponda al socio difunto se le entregará a sus herederos o sucesores como corresponda. Un segundo escenario que puede pasar si muere un socio, es que en caso de que no se puede continuar con la sociedad con los herederos del socio difunto, será que los socios sobrevivientes adquieran las cuotas sociales del socio fallecido, obviamente por el valor comercial, según esto establecido en el artículo 368 de la Cámara de Comercio. Y una tercera opción y última es la continuidad con los herederos o sucesores del socio muerto, ya sea su cónyuge, su esposa, sus familiares, su madre, hijos, personas que están en la capacidad de continuar con el mismo proceso que llevaba él en la organización. Llegamos al final de nuestro informativo del día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que nos mantengamos en contacto bajo las redes sociales Ustan News. Feliz noche.